Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a seguir con el capítulo número 11 de histología, donde vamos a hablar acerca de tejido muscular. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y tampoco olviden compartir este vídeo o mi canal en general, tal vez con aquellas personas que saben que van a ingresar a la Facultad de Medicina o aquellos que se encuentran en los primeros semestres, en los primeros ciclos, viendo todos estos temas, ¿no? De las ciencias básicas, ya sea en biología, histología, anatomía o fisiología. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del noveno ciclo de Medicina Humana de la Universidad César Vallejo. Sin nada más que añadir, iniciemos. Como primer punto vamos a hablar de los fundamentos y la clasificación del músculo. Bien, el tejido muscular lo que se caracteriza o lo que tiene a cargo es el movimiento del cuerpo, ¿no? De eso se trata el músculo, de generar movimiento, ¿no? Además, también de los cambios, tanto sea en el tamaño y en la fórmula de los órganos internos. El tejido muscular se caracteriza por células alargadas en haces paralelos que cumplen la función principal de la contracción. Esto es lo que tiene el tejido muscular como función principal, la contracción. Y esto está a cargo de los miofilamentos. Bien, los miofilamentos van a ser las estructuras de las células del tejido muscular que van a brindar esta función de contracción. Bien, en los miofilamentos tenemos dos tipos. Tenemos los filamentos delgados, por ejemplo, que miden de 6 a 8 nanómetros de diámetro y 1 micrómetro de largo. Y estos filamentos delgados tienen que quedarse con la idea que están compuestos principalmente por actina. Bien, filamentos delgados compuestos principalmente por actina. Mientras que por otro lado tenemos los filamentos gruesos, que son aquellos que tienen 15 nanómetros de diámetros y 1.5 micrómetro de largo o de longitud. Y en este caso el filamento grueso va a estar compuesto principalmente por miosina 2. Entonces, filamento delgado compuesto principalmente por actina. Filamento grueso compuesto principalmente por miosina 2. Bien, tanto los filamentos delgados como los filamentos gruesos van a ocupar casi todo el citoplasma de una célula del tejido muscular, a lo que se recibe el nombre como sarcoplasma. Bien, entonces el sarcoplasma va a ser la mayor parte del citoplasma de la célula muscular que va a estar compuesta por todos estos miofilamentos. Ya en una clasificación un poco más general, vamos a tener dos tipos de músculos. Tenemos el músculo estriado y el músculo liso. El músculo estriado básicamente se caracteriza porque sus células exhiben estriaciones transversales libres, bien como un tipo de aspecto de estriaciones de estrías, mientras que el músculo liso no presenta estriaciones transversales. Bien, dentro del músculo estriado podemos subclasificarlo. Por ejemplo, tenemos el músculo estriado esquelético, que es aquel que se fija al hueso y es responsable del movimiento del esqueleto, así como el mantenimiento de la posición y la postura corporal. Luego tenemos el músculo estriado visceral, que es aquel músculo que está restringido solamente a los tejidos blandos, como por ejemplo lengua, faringe, entre otros. Es por esto que el músculo estriado visceral tiene un papel esencial, ya sea en el habla, en la respiración o en la deglución, ¿no? Luego también tenemos el músculo estriado cardíaco, que es aquel que, su mismo nombre lo dice, se encuentra en la pared del corazón. Entonces, de todo esto es lo que vamos a hablar a lo largo de este vídeo, a lo largo de este capítulo. Y vamos a iniciar, como no, con el músculo esquelético, bien, uno de los más importantes. En este tipo de músculo, el músculo esquelético, la fibra muscular es un sinsitio multinucleado. Vamos a tomar como si la fibra muscular sea sinónimo de célula muscular. Bien, entonces, la fibra muscular es un sinsitio multinucleado. ¿A qué me refiero a un sinsitio multinucleado? A que cada fibra muscular va a ser la fusión de pequeñas células musculares individuales, a los que se les conoce como mioblastos, y van a estar organizados como en una forma poligonal, como podemos ver por aquí, por ejemplo. Fíjense en este corte histológico, todo lo que estoy señalando en estos momentos es una fibra muscular. Esta es una fibra muscular, aquí tenemos otra, y si se dan cuenta es como una agrupación de muchas
células pequeñas, que se les conoce como mioblastos, y adoptan como una forma poligonal, ¿no? Poligonal. Cada fibra muscular va a tener un diámetro de 10 a 100 micrómetros, con una longitud que puede ser desde pocos milímetros, pero puede llegar a medir hasta casi 1 metro de longitud. Bien, pueden ser muy largas las fibras musculares. Otro dato muy importante y que los va a diferenciar del músculo cardíaco y el liso es que el músculo esquelético es multinucleado. Bien, es multinucleado, pero los núcleos no se encuentran en el centro, no están centrados, sino que los núcleos del músculo esquelético se encuentran justo debajo de la membrana plasmática, como podemos ver en este corte, por ejemplo. O inclusive aquí también hay varios núcleos y no se encuentran en el centro, sino se encuentran justo debajo de la membrana plasmática de la fibra muscular o de la célula muscular, a lo que se le denomina sarcolema. Bien, la membrana plasmática de una fibra muscular o de una célula muscular se le conoce como sarcolema, que no es lo mismo que sarcoplasma. Bien, no se vayan a confundir entre sarcoplasma y sarcolema. Ahora, las fibras musculares, que vendrían a ser todos estos conjuntos, todos estos circulitos que ven en este esquema, vendrían a ser las fibras musculares agrupadas. Bien, todas estas fibras musculares se mantienen juntas como fascículo muscular. ¿Qué quiere decir? El fascículo muscular es el conjunto de fibras musculares. Bien, aquí podemos ver varias fibras musculares y todas están como rodeadas o juntas en algo que se llama fascículo muscular. Bien, y estos se encuentran unidas o juntas gracias a un tipo de tejido conjuntivo, o 3 tipos en este caso. Tenemos, por ejemplo, el endomisio. El endomisio es una fina capa de fibras reticulares que rodean directamente aquí a las fibras musculares individuales, es decir, que rodean a cada circulito que podemos ver acá de color rojo. Eso es el endomisio, ¿no? Aquí inclusive le hacen un cuadrito. Luego tenemos el perimisio. El perimisio rodea un grupo de fibras musculares. Es decir, que gracias al perimisio es que podemos identificar un fascículo muscular, que es el conjunto de fibras musculares. Es decir, todo lo que estoy pasando ahorita el cursor, todo esto sería perimisio, ¿no? Porque rodea a lo que se conoce como fascículo muscular. Bien, esto es perimisio. Y el tercer tipo se le conoce como epimisio, o también en anatomía se le conoce como fascia profunda. Bien, el epimisio es un tejido conjuntivo denso que rodea todo el conjunto de fascículos, es decir, ya no un fascículo muscular que es el conjunto de fibras musculares, sino todo un conjunto de fascículos musculares, es decir, donde estoy pasando el cursor en estos momentos. Esto es el epimisio. Bien, entonces no se confundan, tenemos 3 tipos. Endomisio, que es aquel que rodea a cada fibra muscular, el perimisio, que es el que rodea a cada fascículo muscular, y el epimisio, que es el que rodea a el conjunto de fascículos musculares. Bien. Ahora, las fibras musculares esqueléticas se pueden clasificar en relación a su rapidez de contracción y la velocidad enzimática de la reacción de la ATPasa miocínica de las fibras. Pero el principal lugar en que tomar ojo o enfoque para su clasificación es en el perfil metabólico, bien, que es lo que voy a explicar ahorita. ¿A qué me refiero a perfil metabólico en las fibras musculares? Me refiero a la capacidad de producir ATP, ya sea mediante fosforilación oxidativa o también en glucólisis. Dentro de la fosforilación oxidativa son aquellas que tienen una gran cantidad de mioglobina. Bien, de mioglobina. La mioglobina es una proteína fijadora de oxígeno, por lo que funciona como una fuente de metabolismo. Bien, dato importante aquí. Las lesiones traumáticas en el sistema osteomuscular, por ejemplo, ya sea en un accidente de trabajo, ¿no? Un accidente de tránsito también. Lesiones traumáticas en el sistema osteomuscular, como en un accidente de tránsito, causan la degradación y liberación de mioglobina, a lo que le conocemos como rhabdomiólisis. Bien, rhabdomiólisis. Entonces se libera esta mioglobina hacia la circulación. Y esta proteína es eliminada por los riñones. Pero ¿cuál es el problema? Que la mioglobina es tóxica para el epitelio tubular renal, es tóxico para el riñón. Por lo que una liberación excesiva de mioglobina hacia la circulación
puede causar insuficiencia renal aguda. Por eso es que en la clínica, aquellos pacientes que vienen por un accidente de tránsito, la gran mayoría o lo normal, lo usual, es que también tengan problemas renales de riñón. Es por esta liberación excesiva de mioglobina que es tóxico para el riñón. Bien, entonces dato importante ahí con la mioglobina. Entonces tenemos con respecto al perfil metabólico, que es lo principal para poder clasificarlo, podemos dividir a las fibras musculares del músculo esquelético en tres tipos. Primero tenemos las fibras de tipo 1. Las fibras de tipo 1 también se les conoce como oxidativas lentas. ¿Qué quiere decir? Que su principal objetivo, su principal manera de perfil metabólico es fosforilación oxidativa. Bien, estas fibras de tipo 1 son fibras pequeñas rojas, con muchos mitocondrias y grandes cantidades de mioglobina y complejo de citocromo. Tiene grandes cantidades de mioglobina, ojo ahí. Son de contracción lenta resistentes a la fatiga, teniendo la velocidad de reacción de la TPasa miocínica más lenta. Entonces, ¿qué quiere decir contracción lenta resistente a la fatiga? Quiere decir que tiene que tener una contracción prolongada sin fatigarse. Bien, dato importante, este tipo de fibras musculares oxidativas lentas son las principales en músculos largos erectores de la columna del dorso, es decir, en la espalda, teniendo la capacidad de adaptarse a contracciones prolongadas y lentas necesarias para poder mantener la postura erecta. ¿No? Por eso es que podemos mantenernos en una postura erecta sin que nuestras fibras, o en este caso el músculo en general, se fatigue, ¿no? Porque son oxidativas lentas. Luego tenemos las fibras de tipo 2A, que son glucolíticas oxidativas rápidas. ¿Qué quiere decir? Que su perfil metabólico tiene tanto fosforilación oxidativa como glucólisis. Estas fibras son de tamaño mediano, con muchas mitocondrias y contenido alto de hemoglobina, no mioglobina, sino hemoglobina. Además de una reacción de la ATPasa miocínica rápida. Son unidades motoras de contracción rápida resistentes a la fatiga. Y tercero tenemos las fibras de tipo 2B, las que son glucolíticas rápidas, es decir, que su perfil metabólico se caracteriza por glucólisis. Bien, entonces estas fibras glucolíticas rápidas son fibras grandes de color rosa pálido, contienen menos mioglobina y menor cantidad de mitocondrias. Son unidades motoras de contracción rápida propensas a la fatiga, y estas tienen la velocidad de reacción de la TPasa miocínica más rápida. Dato importante, estas están adaptadas para la contracción rápida por su velocidad y los movimientos finos y precisos. Es por esto que estas fibras glucolíticas rápidas se encuentran a cargo del movimiento de los ojos y de los dedos, ¿no? Porque necesitan movimientos finos y precisos. Entonces, estos son los tres tipos de fibras musculares del músculo esquelético. Ahora pasemos a hablar de las miofibrillas y miofilamentos. Vamos a ir desde lo más general hasta lo más específico con respecto a miofibrillas o miofilamentos o el músculo esquelético en general. No, fíjense en esta imagen, tenemos al músculo esquelético y el músculo esquelético va a estar conformado por fascículos musculares. Los fascículos musculares van a estar compuestos por fibras musculares. Y las fibras musculares van a estar compuestos por miofibrillas. Y las miofibrillas van a estar compuestos por miofilamentos, que es lo que hablé al inicio. Y estos miofilamentos, es decir, tanto los filamentos gruesos de miosina como los delgados de actinas, son los verdaderos elementos contráctiles, son los que están a cargo de la real función y contracción del músculo esquelético. Además, ojo, estos miofilamentos van a estar rodeados por un retículo endoplasmático bien desarrollado, que hablaremos más adelante, a lo que se le conoce como retículo sarcoplasmático. Bien, ahora, entonces, de la miofibrilla salen los miofilamentos, que aquí podemos ver este esquema, que es lo que voy a explicar en estos momentos. Bien, en este esquema, que se le conoce como sarcómero, que es la unidad contráctil, los filamentos gruesos, es decir, los de miosina, van a conformar la banda A. Esto de aquí, donde estoy señalando de color rojo, es la banda A en un sarcómero.
Y aquí es donde encontramos los filamentos gruesos. Mientras que los filamentos delgados van a conformar la banda I, que es esto de color azul celeste. Bien, entonces no se confundan. Filamento delgado se encuentra en la banda I, mientras que filamento grueso se encuentra en la banda A. Bien, ahora, la banda I, que es esta de filamento delgado de color celeste azul, la banda I va a estar dividida a la mitad por la línea Z, que es donde estoy pasando el cursor ahorita mismo. Esto es la línea Z. Va a dividir en dos a la banda I. Mientras que la banda A va a estar dividida por la banda H, que es donde estoy pasando el cursor ahorita mismo. Esto es la banda H. Además, la misma banda H, que es la que divide a la banda A, donde se encuentran los filamentos gruesos, va a estar dividido a la mitad por una línea que se le conoce como línea M. Bien, entonces no olviden, la banda A va a estar compuesta por filamentos gruesos. La banda A va a estar dividida por la banda H. Y la banda H va a estar dividida a la mitad por la línea M. Por otro lado, los filamentos delgados se encuentran en la banda I. Y la banda I va a estar dividida por la línea Z. Bien, todo esto se le conoce como sarcómero, que no es lo mismo que sarcoplasma ni sarcolema. Bien, a esto se le conoce como sarcómero, la unidad contráctil del músculo estriado formada por los miofilamentos. Bien, eso es el sarcómero. Esto es el sarcómero. El sarcómero puede medir o mide normalmente de 2 a 3 micrómetros en un músculo relajado. Sin embargo, puede distenderse a más de 4 micrómetros, ¿no? Y también puede contraerse hasta alcanzar 1 micrómetro. Pero lo normal, cuando un músculo está relajado, mide de 2 a 3 micrómetros. Bien. Ahora hablemos de cada tipo de miofilamento, de una forma ya más profunda, ¿no? Comencemos con el filamento delgado. El filamento delgado, que ya sabemos que está en la banda I y está dividida por la línea Z. Un filamento delgado consiste en una hélice de doble hebra de monómeros de actina, conformado por las diversas proteínas. Bien, entonces es una hélice de doble hebra, como podemos ver aquí. Es doble hebra y van como que dando vueltas entre sí, ¿no? A eso se le conoce una hélice. Hélice de doble hebra formada por monómeros de actina. ¿Cuáles son los monómeros de actina? Estos circulitos que podemos ver acá de color verde. Esos son monómeros de actina. Entonces, el filamento delgado va a estar conformado por diversas proteínas. Primero tenemos la actina G. La actina G son todos estos monómeros de actina de color verde. Y estos se van a polimerizar para dar la hélice de doble hebra, ¿no? Generan toda esta estructura como que de hélice y de doble hebra, ¿no? Está formada por el conjunto de actinas G, donde su extremo positivo, que vendría a ser esta parte donde está el cursor, está unido a la línea Z. Recuerden que el filamento delgado o los filamentos delgados se encuentran en la banda I y esta está dividida por la línea Z. ¿Qué quiere decir? Que todos los filamentos delgados en su extremo positivo van a estar unidos a la línea Z, gracias a la actinina alfa con la ayuda también de nebulina. Mientras que su extremo negativo, que es donde está el cursor ahorita mismo, donde su extremo negativo se va a extender a la línea M, que se encuentra en la banda A. ¿Bien? Y está protegido por la tropomodulina, que es esto de aquí. Ahora, cada molécula de actina G, es decir, cada circulito verde que podemos ver aquí, cada molécula de actina G va a estar protegido por tropomodulina, que es como cuerda que está pasando por acá, todo esto va a estar protegido por tropomodulina. Bien. Ahora, no, ¿qué hablo? Disculpen. Cada molécula de actina G tiene un sitio de unión para la miosina, ¿cierto? Por lo que en el músculo en reposo, este está protegido por tropomiosina. Disculpe. La tropomodulina es aquel que protege a la miosina o ocultan el sitio de unión a la miosina que hay en la molécula de actina. Bien, de esto se encarga la tropomiosina, que más tarde lo van a entender más que todo con el ciclo de puentes transversales.
Bien, de esto se encarga la tropomiosina, de evitar que la miosina de los filamentos gruesos se unan a estas moléculas de actina cuando no es necesario. Bien, hasta que se inicie la contracción, obviamente. Bien, entonces ya hablamos de la actina G, que son todos estos monómeros. Ya hablamos de la tropomiosina, que es aquel que oculta en los sitios de adhesión a la miosina. Y también hay otra proteína, otro grupo de proteína muy importante que se le conoce como complejo de troponina, que es esto de aquí donde está el cursor, complejo de troponina. Este complejo de troponina va a estar conformada por tres partes. Primero tenemos la troponina C, que es esto vendría a ser de color amarillo, ¿no? Que podemos ver acá. La troponina C lo que hace es fijar calcio, lo que es un fenómeno esencial para el inicio de la contracción, que ya lo entenderán de mejor manera cuando hablemos de todo el mecanismo de contracción del músculo esquelético. Pero quédense con la idea que la troponina C fija calcio. Bien, luego tenemos la troponina T, que es esto de color como que morado, bien, troponina T. Esta troponina T se une a la tropomiosina, que ya sabemos que es este como estilo de cuerda, que lo que hace es ocultar los sitios de unión para la actina. Bien, entonces la troponina T se une a la tropomiosina que fija el complemento de troponina al filamento delgado. Y también tenemos la troponina I, que es este que está al costado de la troponina T. Y esta troponina I se fija más bien a la actina, a todos estos monómeros de actina, e inhibe la interacción entre la miosina y la actina de igual forma. Los dos últimos, es decir, tanto la troponina T como la troponina I, son componentes o juntos forman a lo que se conoce como el brazo IT. Bien, un dato también importante. Pero quédense con la idea de qué cumple cada parte del complejo de troponina. La troponina C fija calcio. La troponina T hace que el complejo se adhiera a la molécula de tropomiosina. Y la troponina I hace que el complejo se adhiera o también aporte a que la actina no tenga unión con la miosina siempre y cuando aún no haya iniciado la contracción. Dato importante, tanto la troponina T como la troponina I se expresan en el músculo cardíaco y son utilizados como marcadores de alta especificidad del daño de los cardiomiocitos, como sucede, por ejemplo, en el momento de un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Bien, que ya hablaremos más adelante de igual forma. Y también tenemos como proteína en el filamento delgado a la tropomodulina, que es el que está en el extremo negativo. La tropomodulina lo que hace es formar casquetes de actina, que es esto de acá, que lo que hace al fin y al cabo es mantener y regular la longitud del filamento de actina en el sarcómero. Bien, entonces existen varias proteínas muy importantes cada una para el filamento delgado. Bien, los monómeros de la actinina G que van a polimerizarse y dar la hélice de doble hebra, la tropomiosina, que es esta cuerda que lo rodea y evita que la miosina tenga unión con la actina, el complejo de troponina, que va a ser muy importante para el inicio de la contracción, y la tropomodulina, que mantiene y regula la longitud de los filamentos delgados en el sarcómero. Bien, todas estas son proteínas del filamento delgado. Ahora, por otro lado, hablemos del filamento grueso. Bien, el filamento grueso tiene como componente principal la miosina 2, que es algo que hablamos al inicio. Bien, ¿y qué es lo que sucede? Que al tener miosina 2, esta es una proteína que genera o que brinda motilidad, brinda movimiento. Entonces el filamento grueso se caracteriza de eso, de tener movimiento. Bien, entonces el filamento grueso tiene como componente principal la miosina 2, quien le da motilidad, es decir, movimiento, mediante la interacción cíclica con las subunidades de actina, que es algo que también explicaré más adelante. Esta miosina 2 tiene como forma de bastón, como podemos ver acá, una ligera forma de bastón, y consiste en un dímero. Bien, en un dímero compuesto por dos cadenas polipeptídicas pesadas, que es las que podemos ver acá, que en conjunto o también se le puede llamar como que la región de la cola. Bien, la región de la cola es aquel dímero o aquellas dos cadenas polipeptídicas pesadas.
Bien, las dos cadenas polipeptídicas pesadas en el filamento grueso van a conformar la región de la cola. Además, también tiene 4 cadenas ligeras, 2 en cada cadena pesada. Aquí podemos ver 2 cadenas ligeras y aquí de igual forma. Y también va a tener 2 cabezas globulares, que son estas dos de aquí. 2 cabezas globulares que van a estar conectados por brazos de palancas, que son estas de acá, donde estoy pasando el cursor, van a estar conectados con una larga cola, que es donde se encuentra la cadena pesada. Entonces tenemos básicamente 3 regiones en un filamento grueso. Tenemos la región S1 o cabeza, donde se van a encontrar las 2 cabezas globulares. Luego tenemos la región de brazo de palanca, donde vamos a encontrar más que nada las cadenas ligeras. Y también tenemos la región de la cola, que es donde encontramos las 2 cadenas pesadas. Bien. Entonces, cada cadena pesada, como mencioné, cada cadena pesada va a tener 2 cadenas ligeras. Bien, 2 cadenas ligeras alrededor del brazo de palanca, que es esta región, justo debajo de las cabezas de miosina. Aquí las podemos ver. Entonces, ¿cuáles son estas 2 cadenas ligeras que se encuentran en cada cadena pesada? Por ejemplo, uno es la cadena ligera reguladora. Esta lo que hace es estabilizar el brazo de palanca, determinando la velocidad y la fuerza de la contracción muscular, algo muy importante para el ciclo de puentes transversales que explicaré más adelante. Y la segunda cadena es la cadena ligera esencial. Bien, por otro lado, las cabezas de miosina también es muy importante mencionar que tienen 2 sitios de unión específicos. Tiene uno para el ATP, que tiene actividad ATPasa, obviamente, y otro para la actina. Bien, aquí podemos ver en el esquema. Cada cabeza de miosina va a tener 2 sitios de unión. Tenemos el sitio de unión del ATP, que es aquí, y el sitio de unión de la actina. Bien. Ahora, las moléculas de miosina se van a agrupar, por supuesto, ¿no? Las moléculas de miosina se agrupan cola con cola en el músculo esquelético, que va a ser una gran diferencia la forma en cómo se agrupan estos filamentos gruesos entre el músculo esquelético y el músculo liso. Bien, recuerden este comentario. Entonces, el músculo esquelético se agrupa cola con cola. ¿Cuál era la región de la cola? Donde se encontraban las cadenas pesadas. Aquí podemos ver cómo 2 moléculas de miosina o 2 filamentos gruesos se unieron cola con cola. Y a este sitio de unión de cola con cola se le conoce como zona desnuda, para así formar filamentos gruesos bipolares de miosina, que vendría a ser este conjunto. Y esta unión, para que puedan unirse las cadenas pesadas cola con cola, a lo que se le conoce como zona desnuda, es gracias a las proteínas de la línea M, ¿no? Recuerdan la línea M, que era aquel que dividía la banda H mitad a mitad, y la banda H era el que dividía la banda A, ¿no? Que es donde se encuentran los filamentos gruesos. Ahora, otra cosa muy importante. Para mantener la eficiencia y la velocidad de la contracción muscular, los filamentos delgados y gruesos deben estar alineados de forma precisa y mantener una distancia óptima entre sí. No tienen que estar totalmente en su posición exacta y tienen que tener los movimientos muy precisos para generar una buena función de contracción. Y esto va a ser gracias a proteínas accesorias. Bien, no solo basta con la presencia de los filamentos, tanto delgados como gruesos, sino también necesitan proteínas accesorias para realizar bien su función. Aquí tenemos varias. Por ejemplo, tenemos la titina, que es donde estoy pasando el cursor ahorita mismo. Eso es la titina como forma de resorte. Bien, la titina se extiende desde la línea Z, que aquí la podemos ver, la línea Z, que era aquel que dividía por la mitad la banda I, donde se encuentran los filamentos delgados. No, este es el filamento delgado, fíjense. Y se encuentra unido a la línea Z. Entonces, la titina se extiende desde la línea Z hasta el filamento grueso, es decir, hacia la banda A. Inclusive llegan hasta la línea M, ¿no? Que es prácticamente todo el centro de todo un sarcómero, ¿no? La línea M. Entonces, la titina se extiende desde la línea Z hasta la línea M. Bien, tiene forma de resorte, como podemos ver aquí,
que lo que hace como función tiene la titina es permitir centrar el filamento grueso, que es esto de acá, permite centrar el filamento grueso en medio de las dos líneas Z. Es decir, que el filamento grueso, todos estos filamentos gruesos de acá, no se salgan de su lugar, se mantengan entre las dos líneas Z. Además, la titina impide el estiramiento excesivo del sarcómero. Recuerden que el sarcómero solo se puede distender hasta 4 micrómetros. Y lo que hace la titina es que el sarcómero no pase de esta longitud de 4 micrómetros. Bien. Otra proteína accesoria importantísima es la actinina alfa. Esta actinina alfa organiza los filamentos delgados en disposición paralela, como podemos ver aquí, uniéndolas con el sarcolema, en disposición paralela y los fija a la línea Z. Esto es lo que hace la actinina alfa. Fíjense, esto es la línea Z y si se fijan en estas estructuras de igual color, esto es la actinina alfa. Aquí también lo podemos ver. Actinina alfa, actinina alfa, actinina alfa. Y lo que hace básicamente, en pocas palabras, es que los filamentos delgados se unan a la línea Z. Bien, de esto se encarga la actinina alfa. También tenemos la desmina. La desmina forma una malla a la altura de las líneas Z, uniéndolas con el sarcolema, que ya sabemos que es la membrana plasmática de la célula muscular, a través de la anquirina. Aquí la podemos ver, fíjense. Dice, forma una malla a la altura de la línea Z. Esto es la línea Z. Bien, y lo que hace es unir a esta línea Z con el sarcolema, que aquí lo podemos ver. Entonces, esto es la desmina. Esto que podemos ver acá es la desmina. Une la línea Z al sarcolema con ayuda además de la anquirina, que es esta estructura de acá. Bien, esto es la desmina. También tenemos proteínas de la línea M. Lo que hacen las proteínas de la línea M, como ya mencioné, une los filamentos gruesos entre sí en las zonas desnudas. Bien, que era el sitio de unión de cola con cola de los filamentos gruesos. Las proteínas de la línea M tenemos, por ejemplo, la miomesina, tenemos la proteína M como tal, la oscurina y la fosfocreatina muscular. Luego también tenemos la proteína C fijadora de miosina. Esta contribuye al armado y estabilización de los filamentos gruesos. Entonces, tanto las proteínas de la línea M como las proteínas C fijadora de miosina son muy importantes para que los filamentos gruesos tengan una estabilización y un armado correcto. Y otra proteína accesoria muy importante, más que todo en la clínica, es la distrofina. Bien, la distrofina, que aquí lo podemos ver de color morado, la distrofina lo que hace es vincular la laminina, que se encuentra en la lámina externa, con los filamentos de actina, es decir, los filamentos delgados. Y en relación a esta última proteína accesoria, quiero correlacionarlo con las distrofias musculares. Entonces, como mencioné, la distrofina, que es esto de color morado, que aquí lo podemos ver, es una proteína del citoesqueleto, bien, una proteína accesoria, y tiene como una forma de bastón, ¿no? Fíjense, como un tipo de forma de bastón. Bueno, esta distrofina va a estar ubicada justo debajo del sarcolema, es decir, de la membrana plasmática de la célula muscular. Se encuentran justo debajo del sarcolema, aquí la podemos ver, y a esta proteína se le une la actina del filamento delgado, que aquí lo podemos ver. Este es el filamento delgado y fíjense cómo está unido a la distrofina. Bien, las proteínas que vinculan la distrofina con las proteínas de la matriz extracelular, que es básicamente la unión que hace esta distrofina, ya sea con la laminina y con agrina, son los distroglucanos alfa y beta, que aquí los podemos ver, los distroglucanos alfa y beta, y los sarcoglucanos alfa, beta, gamma y delta. Entonces, este es el complejo, podríamos decir, que hace que los filamentos delgados tengan comunicación o unión con las proteínas de la matriz extracelular. Tanto la distrofina como los distroglucanos y como los sarcoglucanos. Bien, entonces, ¿cuál es la correlación clínica? Existen mutaciones genéticas, mutaciones en genes
que codifican a estas proteínas, ya sea la distrofina, ya sean los distroglucanos o los sarcoglucanos. Y esto genera lo que conocemos como distrofias musculares. Por ejemplo, tenemos la distrofia muscular de Duchenne. Bien, esta distrofia muscular de Duchenne son mutaciones que afectan la expresión de la distrofina, es decir, se altera esta proteína tan importante, la distrofina. Afecta principalmente a niños varones, comenzando entre los 3 a 5 años, y esta distrofia muscular de Duchenne se caracteriza por ser rápidamente progresiva, ¿no? De manera que la mayoría de niños pierden la capacidad de caminar a los 12 años, inclusive deben usar ventilador mecánico a los 20 años, ¿no? Entonces algo totalmente desgarrador. También tenemos la distrofia muscular de Becker, que es muy similar a la de Duchenne, pero la única diferencia es que esta distrofia es lentamente progresiva, mientras que la de Duchenne es rápidamente progresiva, la de Becker es lentamente progresiva. Ambos afectan a los genes que codifican a la distrofina, ¿no? Y también tenemos la distrofia muscular de las cinturas de los miembros. Acá hay mutaciones en los genes que codifican los 4 sarcoglucanos, ya sean los alfa, beta, gamma y delta. Es decir, estos 4 de acá. Bien, también genera un tipo de distrofia muscular. Lamentablemente, hasta el momento no hay cura para las distrofias musculares, ¿no? Sin embargo, la terapia tanto genética y con células madre tienen resultados prometedores, así que esperamos que en algún futuro pues ya haya un tratamiento totalmente viable para estos niños, ¿no?, que tienen estas distrofias musculares. Entonces, continuemos con el músculo esquelético o con el músculo en general y hablemos de algo muy importante tanto en histología y también relacionado con fisiología, a lo que es el ciclo de los puentes transversales de actomiosina. ¿Cómo es que el movimiento o el deslizamiento entre un filamento grueso y un filamento delgado hace que el sarcómero y en conjunto el músculo se contraiga? Bien, entonces, en un músculo relajado, antes de la contracción, mencionamos que la tropomiosina, que era esa cuerda que rodeaba los monómeros de actina, evita que las cabezas de miosina se unan con las moléculas de actina. Bien, sin embargo, después de la estimulación nerviosa, que es algo importantísimo, ojo, el músculo esquelético, para poder contraerse, siempre va a necesitar de un estímulo nervioso, que es algo que lo diferencia bastante del músculo liso, que hablaremos más adelante. Bien, entonces, después de la estimulación nerviosa, se libera calcio. Aquí podemos ver, por ejemplo, un músculo relajado protegido por la tropomiosina, y después de una estimulación nerviosa se libera calcio, que son todos estos puntitos amarillos, ¿no? Representaría el calcio. Entonces, se libera calcio en el sarcoplasma que se une a la troponina C. Les dije que recuerden que el complejo de troponina, la troponina C lo que hace es fijar calcio. Bien, entonces se fija calcio gracias a la troponina C, haciendo que la tropomiosina exponga los sitios de unión. Bien, ya no se encuentran protegidos estos sitios de unión. De esta manera, las cabezas de miosina interactúan con las moléculas de actina y forman puentes transversales. Y los dos filamentos, tanto el grueso como el delgado, se deslizan uno sobre otro. Y esto es lo que se conoce como ciclo de los puentes transversales de actomiosina. Este ciclo va a estar compuesto por 5 etapas. Bien, la primera etapa se llama adhesión, que es lo que podemos ver acá. Aquí, en la adhesión, la cabeza de miosina está fuertemente unida a la molécula de actina. Recuerden que les mencioné que en el filamento grueso, las cabezas de miosina van a tener 2 sitios de unión. Un sitio de unión para el ATP y un sitio de unión para la actina. Bien, en la etapa de adhesión, la cabeza de mioglobina, ¿no?, la cabeza del filamento grueso, va a estar unido fuertemente a la molécula de actina, obviamente en el sitio de unión para la actina.
Sin embargo, en esta etapa el ATP aún está ausente en la cabeza de miosina. Aquí podemos ver la molécula de ATP, pero aún no se encuentra en su sitio de unión a la cabeza de miosina. Bien, aquí la adhesión, básicamente, la posición de la cabeza de miosina es erguida. Es una configuración rígida porque está fuertemente unida a la molécula de actina. Por eso se llama adhesión. Luego, la segunda etapa es la separación. ¿Qué sucede en la separación? Que el ATP se une a la cabeza de miosina, como podemos ver aquí. Ya se unió la molécula de ATP a su sitio de unión en la cabeza de miosina. Esto va a provocar que esta cabeza se desacople del filamento delgado. Fíjense cómo ya se desacopló y es por esto que esta etapa se llama separación. Luego, la tercera etapa se le conoce como flexión. Su mismo nombre lo dice. La cabeza de miosina se flexiona. Fíjense cómo pasó de esta posición erguida a flexionarse. Debido a que el brazo de palanca, que es donde están las cadenas ligeras, recuerden, rotan para así poder asumir su posición previa al golpe activo. Como que se mueven o se flexionan a 5 nanómetros de la posición inicial. Fíjense este movimiento. Este movimiento del brazo de palanca va a provocar que el ATP se separe en ADP, que vendría a ser esta molécula de color morado, más un fosfato orgánico, que es esta molécula de color azul, ¿cierto? Entonces el ATP, que era de color amarillo en el esquema, se separó en ADP, que es el del color morado, y en un fosfato inorgánico, que es el de color azul. Sin embargo, estos dos, tanto el ADP como el fosfato inorgánico, aún se mantienen unidos en la cabeza de miosina. Bien, esta es la tercera etapa, la flexión. Luego, la cuarta etapa se le conoce como generación de fuerza. Bien, en la generación de fuerza, la cabeza de miosina se fija débilmente al sitio de unión, como podemos ver aquí. Y luego de fijarse débilmente al sitio de unión en la nueva posición a nivel de la molécula de actina, se libera el fosfato inorgánico. Fíjense cómo ya se liberó el fosfato inorgánico, que era la molécula de color azul. Se libera el fosfato inorgánico y esta liberación va a provocar dos efectos. El primero es que al liberarse el fosfato inorgánico, se incrementa la afinidad de fijación entre la cabeza de miosina y su nuevo sitio de unión. Es decir, que ya no se fija débilmente, sino ahorita ya es una fijación un poco más fuerte. ¿Bien? Y el segundo efecto es que la cabeza de miosina genera fuerza, como que lo jala al filamento delgado, para retornar a su posición erguida original, que podemos ver aquí. Y esta acción de jalarlo para volver a su posición erguida inicial, hace que pierda el ADP. Fíjense, ya perdió el ADP, que es este de color morado. Bien, a esto se le conoce como generación de fuerza. Y la última etapa se le conoce como readhesión, que vuelve a ser como inició, ¿no? La cabeza de miosina otra vez se une de forma estrecha a la nueva molécula de actina, por lo que el ciclo puede repetirse cuando llegue el ATP. Bien, entonces, así es como sucede el ciclo de puentes transversales. ¿Cómo es que por el calcio, la molécula de miosina o el filamento grueso se une al filamento delgado y por acción del ATP, del brazo de palanca y demás, toman una nueva posición y lo jalan a través de la generación de fuerza? Y esa acción de jalarlo es, en pocas palabras, la contracción como tal. Bien, en esto consiste el ciclo de puentes transversales de actomiosina, en la contracción, ya el movimiento de la contracción. Ahora, hablemos de la regulación de la contracción muscular. Obviamente, algo vital, totalmente necesario para que se produzca una buena contracción muscular es la necesidad o la disponibilidad de calcio, ¿no? Obviamente. Y este calcio debe estar disponible para la contracción muscular. Y esto se logra por el trabajo combinado del retículo sarcoplasmático y el sistema de túbulos transversos.
tanto el retículo sarcoplasmático como el sistema de túbulos transversos, o también llamados túbulos T, van a formar un complejo que se le denomina tríada, ¿no? Fíjense aquí cómo es que hay dos cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. En medio de las dos está el túbulo T, y como son tres componentes o tres partes, se les conoce como tríada. Bien, vamos a hablar de cada parte de este complejo. Por un lado, el retículo sarcoplasmático, que en pocas palabras o en otras palabras es el retículo endoplasmático liso del músculo esquelético. El retículo sarcoplasmático consta de cisternas aplanadas y conductos anastomosados, como podemos ver aquí. Todos estos son cisternas aplanadas y son anastomosadas aquí mismo. Bien. Sin embargo, algunas de estas cisternas aplanadas, como podemos ver aquí, tienen una configuración apenas más grande. Fíjense, estas cisternas terminales, que se les conoce, son apenas más grandes que las demás cisternas aplanadas y anastomosadas. Entonces, estas cisternas apenas más grandes se les conoce como cisternas terminales. ¿Y qué importancia tienen las cisternas terminales? Es que son reservorios para el calcio. Bien, son reservorios para el calcio. La membrana de estas cisternas terminales contienen canales con compuerta para la liberación de calcio, a lo que se le conoce también como receptores de rianodina. Bien, los receptores de rianodina participan en la liberación de calcio en el sarcoplasma, para que así los filamentos delgados puedan ser captado este calcio por la troponina C, y por lo tanto la tropomiosina pues deje al descubierto los sitios de unión, ¿no? Que es lo que acabamos de hablar. En asociación al retículo sarcoplasmático hay grandes cantidades de mitocondrias y gránulos de glucógeno, que es lo que brinda la energía, como podemos ver aquí, ¿no? Aquí podemos ver mitocondrias, diversas mitocondrias, y también gránulos de glucógeno, como podemos ver acá. Bien, todos estos son aquí también se encuentran a nivel de toda la fibra muscular. Además, ojo, estas cisternas terminales también contienen calsecuestrina. La calsecuestrina es una proteína que vuelve a internalizar el calcio después de ser usado para la contracción. En el momento que el músculo ya vuelve a relajarse, el calcio vuelve al retículo sarcoplasmático por la calsecuestrina para que en algún otro estímulo para la contracción vuelva a ser utilizado. Bien, entonces, en síntesis, lo que tienen que tener en cuenta para el retículo sarcoplasmático es que sus sistemas terminales sirven como reservorio para el calcio, que brindan tanto el calcio para que se genere la contracción, y que también vuelven a internalizarlo para volver a usarlo en algún futuro. Y esto es gracias a la calsecuestrina. Bien, por otro lado, también parte del complejo son los túbulos T, o el sistema de túbulos transversos. El túbulo T, que se encuentra en medio de la tríada, fíjense, este túbulo T, contiene receptores sensibles al voltaje, o también se les llama como receptores sensibles a la dihidropiridina. Bien, estos receptores se activan cuando se despolariza el sarcolema, que es cuando recibe la estimulación nerviosa, y estimula la liberación del calcio junto con los receptores de rianodina, que son del retículo sarcoplasmático. Bien, entonces, cuando un impulso nervioso llega a la unión neuromuscular, que es lo que hablaré después de esta diapositiva, cuando un impulso llega a la unión neuromuscular, esta unión va a hacer que se libere acetilcolina, es un neurotransmisor. Entonces, se libera la acetilcolina y así se despolariza el sarcolema, es decir, la membrana plasmática de la fibra muscular o de la célula muscular. Se despolariza el sarcolema y provoca la abertura de sus canales de sodio, no canales de calcio, canales de sodio regulados por voltaje. Y por lo tanto ingresa sodio al sarcoplasma. Sin embargo, la despolarización no queda ahí, sino que la despolarización se generaliza hasta encontrar la apertura del túbulo T, llega hasta el túbulo T.
para así activar a las proteínas sensoras de voltaje, es decir, los receptores sensibles a dihidropiridina. Se activan estos receptores sensibles de dihidropiridina y estos van a abrir los canales con compuerta para la liberación de calcio, es decir, los receptores de rianodina que se encuentran en las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. Bien, recuerden que las cisternas terminales son aquellas que contienen grandes cantidades de calcio. De esta manera, se genera una liberación rápida y masiva de calcio hacia el sarcoplasma, para que así puedan unirse a la porción de la troponina C, el complejo de troponina, en los filamentos delgados. Se fija el calcio por la troponina y esto va a provocar que la tropomiosina deje al descubierto los sitios de unión de miosina. Finalmente, esto va a provocar que inicie el ciclo de los puentes transversales de actomiosina, que es lo que acabo de mencionar, y en la etapa de generación de fuerza se genera al fin y al cabo la contracción, ¿no? El movimiento de contracción. Ahora, al mismo tiempo, una bomba de ATPasa activada por calcio en la membrana del retículo sarcoplasmático transporta este mismo calcio de regreso al sitio de almacenamiento en el sarcoplasma y es fijada en ese lugar por la calsecuestrina, generando que los miofilamentos relajen el músculo y la contracción se detenga, ¿no? De esta manera se detiene la contracción. Ahora hablemos de la inervación motora, ya que es algo muy importante para poder hablar del músculo esquelético y su mecanismo de contracción. Hablemos de la inervación motora. Entonces, en la unión neuromuscular, su mismo nombre lo dice, donde se une tanto la parte nerviosa de la motoneurona, en este caso, con la célula muscular. Entonces, la unión neuromuscular, que vendría a ser esto, finaliza la vaina de mielina de axón, que vendría a ser esto de acá. Aquí ya finaliza la vaina de mielina de axón. Y el aneo neuromuscular permanece cubierto por una delgada porción de neurilemocito, que es citoplasma de una célula de Schwann, que podemos ver aquí. Además que va a estar unido con su lámina externa, que es la lámina externa de la célula muscular. Bien, entonces, esta terminación del axón, es decir, la unión neuromuscular, lo importante es que va a poseer numerosas mitocondrias, que aquí las podemos ver, y lo más importante es que tienen vesículas sinápticas, que son todos estos puntitos que nos hacen acá un acercamiento, ¿no? Las vesículas sinápticas que van a tener acetilcolina, ¿sí? Que la acetilcolina, como ya mencioné en la anterior diapositiva, es muy importante como estímulo nervioso, no como neurotransmisor. Entonces, esta es la importancia de la unión neuromuscular, que va a contener vesículas sinápticas que contienen acetilcolina. Eso por parte de la terminación del axón. Pero por parte del músculo, por parte de la célula muscular, el sarcolema, es decir, la membrana plasmática de la célula muscular, tiene pliegues de unión, que vendrían a ser todos estos de acá. Pliegues de unión, o también llamados pliegues subneurales profundos. Y la importancia de estos pliegues es que tienen receptores colinérgicos para la acetilcolina. Es decir, van a recibir la acetilcolina, que son todos estos de acá, de color verde. Estos son receptores colinérgicos o nicotínicos de acetilcolina. Además, también otro dato es que la lámina externa se extiende hacia el interior de los pliegues de unión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las vesículas sinápticas de la parte del axón o la unión neuromuscular, las vesículas sinápticas lo que hacen es liberar acetilcolina. Aquí podemos ver, por ejemplo, una vesícula como libera acetilcolina. Y esta acetilcolina lo que hace es unirse a los receptores de acetilcolina nicotínicos del sarcolema, que son estos de color verde. Estos receptores nicotínicos de acetilcolina son canales de sodio regulados por neurotransmisor, que en este caso el neurotransmisor es la acetilcolina. De esta manera, al ser un canal de sodio, ingresa sodio al sarcoplasma. Fíjense, Na, que significa sodio, ingresa al sarcoplasma. Como ingresa sodio al sarcoplasma,
provoca que se despolarice la célula y por lo tanto ya inicie todo este mecanismo que le acabo de hablar en esta diapositiva. Ahora, en el sarcolema no solo encontramos receptores nicotínicos de acetilcolina, sino también encontramos una enzima importantísima que se conoce como acetilcolinesterasa, que vendrían a ser todos estos puntitos de color azul celestes, acetilcolinesterasa. Y los que hacen estos es descomponer rápidamente la acetilcolina con el fin de prevenir una estimulación continua, ¿no? Con el fin de prevenir una contracción de músculo prolongada o muy prolongada en este caso. Dato importante, ojo, dato importante, la transmisión neuromuscular puede ser bloqueada debido a toxinas bacterianas, por ejemplo la toxina botulínica, que bloquea la liberación de acetilcolina a través de las vesículas, a las vesículas sinápticas, ¿no? Y también puede ser bloqueada por fármacos como la succinilcolina. Además, ojo acá, además, esta inervación motora también ejerce una influencia trófica sobre los músculos, por lo que si se interrumpe esta inervación motora, se genera atrofia tisular o también se conoce como atrofia muscular. Ahora, hablemos de todos los fenómenos, todos los pasos, ya en resumen, en síntesis, todos los fenómenos que ocurren en la contracción del músculo esquelético. Bien, vamos a resumir todo este mecanismo de contracción. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primerito que debe pasar es un impulso nervioso. Bien, el impulso nervioso va a avanzar a lo largo de la acción de la motoneurona. Fíjense, todo esto es el axón de la motoneurona y lo primero que sucede es que viaja el impulso nervioso para así llegar a la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular, ya lo acabamos de mencionar, se libera acetilcolina. Bien, se libera acetilcolina y esta se une a los canales de sodio regulados por acetilcolina que se encuentran en el sarcolema. Se abren estos canales de sodio, ingresa sodio y por lo tanto se despolariza todo el sarcolema y el sarcoplasma. Bien, se libera acetilcolina, hace que esta acetilcolina se una a los canales de sodio regulados por acetilcolina y por lo tanto ingresa sodio a la célula. Ingresa sodio a la célula y se despolariza todo el sarcoplasma. De tal manera que la despolarización se generaliza y llega a la membrana de los túbulos T. Fíjense acá, esto es el túbulo T. Llega hasta la membrana del túbulo T. Bien, una vez que llega a la membrana de los túbulos T, las proteínas receptoras sensibles a la dihidropiridina, que aquí se encuentran antes de la despolarización, se activan, ¿no? Estas acá se activan y después de la polarización cambian su conformación. Fíjense cómo estas de acá no son iguales que estas, ¿no? Porque aquí es antes de la despolarización y aquí es después de la despolarización. Entonces, después de la despolarización, las proteínas receptoras sensibles a la dihidropiridina cambian su conformación, de manera que estas van a activar a los canales receptores de rianodina, que son los que se encuentran en el retículo sarcoplasmático, ¿no? En el retículo endoplasmático liso de una célula muscular. Entonces, se activan estos canales receptores de rianodina para que así se libere calcio. Se libera el calcio hacia el sarcoplasma y este calcio que se libera al sarcoplasma se difunde a los miofilamentos, que es la unidad contráctil, en pocas palabras el sarcómero, para así fijarse a la porción de la troponina C que se encuentra en el filamento delgado. Se une a este complejo de troponina, específicamente a la troponina C, e inicia el ciclo de puentes transversales de actomiosina, que es lo que he explicado anteriormente. Se genera la cuarta etapa, que es la generación de fuerza, por lo tanto el movimiento de contracción. Y ya en el momento que el músculo va a relajarse, el calcio es devuelto a los depósitos terminales, vuelve nuevamente a los depósitos terminales del retículo sarcoplasmático.
y se mantiene ya este calcio dentro del retículo sarcoplasmático gracias a la calsecuestrina. Entonces, todos estos son los fenómenos que ocurren para la contracción e inclusive después de la contracción ya para la relajación. Como es desde un impulso nervioso, pasa todos estos mecanismos, todos estos fenómenos, hasta que el calcio es utilizado y devuelto para su reutilización gracias a la calsecuestrina. Bien, esos son todos los fenómenos que suceden para que un músculo esquelético tenga una contracción. Bien, tanto en el músculo cardíaco como en el músculo liso, como veremos más adelante, hay ligeras variaciones en estos fenómenos. Bien, ahora hablemos de la inervación sensitiva del músculo esquelético. Inervación sensitiva, su mismo nombre lo dice. Lo que hace es proveer información acerca del grado de estiramiento y tensión en un músculo a través de receptores propioceptivos, ¿no? Es típico, siempre que tal vez aquellos que han leído algo sobre inervación sensitiva, siempre por ahí tal vez escuchan la palabra receptores propioceptivos, ¿no? Entonces, el lugar para una inervación sensitiva se le conoce como uso muscular, que es lo que vemos en el esquema, ¿no? Todo esto es un uso muscular. El uso muscular va a estar conformado por dos tipos de fibras musculares. Primero, tenemos las células fusales, que aquí los podemos ver en el corte histológico. Las células fusales va a estar conformada por fibras de la bolsa nuclear, que se encuentran más que todo en el centro del uso muscular, que aquí las podemos ver, y también por fibras de la cadena muscular, que son todos estos que se encuentran como rodeando las fibras de la bolsa nuclear. Bien, ambas son células fusales, fibras de la bolsa nuclear y fibras de la cadena nuclear. Y además de estas fibras, también el uso muscular va a estar compuesto por terminales neuronales, que son todas estas fibras nerviosas, tanto aferentes como eferentes. Todos estos van a estar rodeados por una cápsula interna, que aquí la vemos en el corte histológico, ¿cierto? Va a estar rodeados por una cápsula interna y esta cápsula interna va a estar rodeada por una cápsula externa. Ahora, en un uso muscular normal va a tener de 2 a 4 fibras del saco o de la bolsa nuclear, ¿no? 2 a 4 fibras de estas de aquí. Y además va a tener de 6 a 8 fibras de la cadena nuclear, que son las que le rodean. Y básicamente lo que tienen como función estas fibras, tanto de la bolsa nuclear como de la cadena nuclear, es transmitir información acerca del grado de estiramiento de un músculo. ¿A dónde envían la información? Obviamente al sistema nervioso central. Y esto lo hacen a través de fibras nerviosas sensitivas aferentes. Esta es la palabra aferente. Del uso muscular al sistema nervioso central, aferente. Y aquí tenemos dos tipos de fibras nerviosas. Tenemos la tipo 1A. Esta tipo 1A se disponen en forma de espiral alrededor de la región media, que vendría a ser, a ver, déjenme ver, este de acá de color verde, donde estoy pasando el cursor, esta sería la fibra nerviosa aferente 1A. Se dirige más que todo a las fibras de la bolsa nuclear. Y también tenemos la fibra nerviosa sensitiva aferente 2, que tienen terminaciones en forma de arreglo floral, que vendrían a ser donde estoy pasando el cursor ahora mismo. Fibra nerviosa sensitiva aferente 2. Ahora, no solo las fibras musculares transmiten información al sistema nervioso central, sino también el sistema nervioso central transmite información al uso muscular. Y esto lo hacen a través de las fibras nerviosas motoras eferentes, o también llamados tipo gamma. Y aquí de igual forma tenemos dos, las fibras dinámicas gamma o gamma D y las fibras estáticas gamma o gamma S, que vendrían a ser estas de color morado, ¿no? Entonces, esto es la inervación sensitiva. No olviden, lo que hace la inervación sensitiva es proveer información acerca del grado de estiramiento y tensión en un músculo. Bien, gracias a receptores propioceptivos.
Por último, con respecto a músculo esquelético, hablemos de la histogénesis, reparación, cicatrización y renovación. Bien, los mioblastos, recuerden que los mioblastos, lo mencioné al inicio, los mioblastos se juntan para así formar la fibra muscular, ¿no? Por eso es un sinsitio multinucleado el músculo esquelético. O las fibras musculares del músculo esquelético son sinsitios multinucleados. Entonces, los mioblastos derivan de células madre miógenas multipotenciales que se originan en el mesodermo parcial no segmentado o del mesodermo segmentado de las somitas, ¿no? Hablando de embriología. En el desarrollo embrionario inicial, y esto lo vimos en los capítulos de embriología, en el desarrollo embrionario inicial, estas células madre, es decir, las miógenas multipotenciales, expresan el factor de transcripción MIOT. Bien, importantísimo el factor de transcripción MIOT, quien junto con factores miógenos regulados activan los genes específicos del músculo, como por ejemplo el gen de la miostatina, que conduce a la síntesis de miostatina, y esta miostatina ejerce un efecto inhibidor sobre el crecimiento y la diferenciación muscular. Un tipo de regulación, un tipo de regulador es la miostatina. Ahora, tenemos dos tipos de mioblastos. Tenemos los mioblastos tempranos, que son aquellos que forman miotubos primarios. Estas son estructuras similares a cadenas que se extienden entre los tendones del músculo en desarrollo. También tenemos los mioblastos tardíos, que originan miotubos secundarios, que se forman en la zona inervada del músculo en desarrollo. Tienen menor diámetro, núcleos más separados y mayor cantidad de miofilamentos. Bien. Ahora, en la última parte, este es un dato muy interesante, ojo, en la última parte del desarrollo fetal, algunas células madre multipotenciales miógenas se diferencian o generan células satélites. Bien, generan células satélites y esto es gracias a la expresión del factor de transcripción PAX7. Bien, de manera que estas células madre multipotenciales se convierten en células satélites y estas sirven como células no diferenciadas que tienen el potencial de experimentar diferenciación miógena. Es por esto que en caso de alguna lesión de tejido muscular, estas células satélites son activadas y se convierten en precursores miógenos de los miocitos. Así pues, comienzan a coexpresar PAD7 y lo más importante es que comienzan a expresar factor de transcripción MIOT, de manera que pasan de ser precursores miógenos de los miocitos a originar mioblastos. En pocas palabras, el músculo esquelético puede renovarse, pero ojo aquí, sin embargo, si se destruye la lámina externa, que es donde está la unión neuromuscular, si se destruye la lámina externa, ya la regeneración no es a cargo de estas células satélites, sino es a cargo de fibroblastos. Los fibroblastos ya reparan el sitio de la lesión, formando un tejido de cicatrización. Ya no se forma un nuevo tejido muscular, sino un tejido de cicatrización. Entonces, ojo, la importancia en saber si la lesión del tejido muscular también destruye la lámina externa o no. Ahora pasemos a hablar del músculo cardíaco. Vamos a iniciar con su estructura del músculo cardíaco. El músculo cardíaco tiene los mismos tipos y la misma organización que el músculo esquelético. Sin embargo, tiene diversas diferencias que voy a ir explicando a lo largo de lo que queda de capítulo, ¿no? Del músculo cardíaco, y también hablaré de las diferencias con el músculo liso y demás. Entonces, una de las diferencias del músculo cardíaco con el músculo esquelético es que el músculo cardíaco muestra sitios de adhesión especializados entre células, y a esto se les conoce como discos intercalares. ¿Cuáles son los discos intercalares en estos cortes histológicos? Los que estoy rodeando en estos momentos, ¿no? Estos son sitios de unión entre dos células musculares. Se les conoce como discos intercalares. Aquí también podemos ver otro. Aquí podemos ver otro que se nota mucho más claro, por ejemplo. Aquí también podemos ver varios, ¿no? Todos estos son discos intercalares. Bien. Los cardiomiocitos, que vendrían a ser la célula individual
de un músculo cardíaco, los cardiomiocitos miden de 15 micrómetros de diámetro con 80 micrómetros de longitud. Otra gran diferencia entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético es que el cardíaco, la gran mayoría de cardiomiocitos es de un solo núcleo y se encuentran en la posición central, mientras que en el músculo esquelético mencionamos que cada fibra muscular, que también se le puede considerar como célula muscular, es un sinsitio multinucleado, es decir, que tiene muchos núcleos y estos núcleos se encuentran justo debajo del sarcolema. Sin embargo, acá en el músculo cardíaco, como acabo de mencionar, la mayoría tienen un solo núcleo y se encuentran en una posición central, como podemos ver aquí, en una posición central, ¿no? Si bien la mayoría de cardiomiocitos tienen un solo núcleo, algunos pueden ser binucleados, ¿no? Pero la gran mayoría es un solo núcleo. Ahora, las miofibrillas se separan para rodear el núcleo, delimitando una región yuxtanuclear. En la región yuxtanuclear se concentran abundantes mitocondrias, aparte de las mitocondrias voluminosas que están muy apretadas entre las miofibrillas, aparatos de Golgi y diversos gránulos de glucógenos o gránulos que también tienen hormonas. Aquí podemos ver, por ejemplo, diversas mitocondrias voluminosas. Bien. Ahora, dato importante es que en las aurículas cardíacas, no ventrículos, ojo, en las aurículas cardíacas, los gránulos van a contener dos hormonas. Tenemos el factor natriurético auricular y el factor natriurético cerebral. Ambas hormonas o ambos factores son diuréticos y afectan la excreción urinaria de sodio. Además, inhiben la secreción de renina por el riñón y la secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal. Bien. Ahora, otro dato o otra diferencia entre músculo cardíaco y esquelético. El músculo cardíaco, fíjense, el músculo cardíaco parece de un retículo sarcoplasmático bien organizado. No tiene un bien o buen retículo sarcoplasmático muy bien organizado, mientras que en el esquelético sí tiene un retículo sarcoplasmático muy bien organizado. Esta es otra diferencia. Otra diferencia es que en el músculo cardíaco los túbulos T penetran en los haces de miofilamentos a la altura de la línea Z, como podemos ver aquí, ¿no? El túbulo T penetra los miofilamentos, mientras que el músculo esquelético, el túbulo T solo rodeaba el sarcómero. Bien, entonces, como el músculo cardíaco, el túbulo T penetra en los haces de miofilamentos a la altura de la línea Z, quiere decir que un solo túbulo T se encuentra en un sarcómero de cada músculo cardíaco. Bien, en otras palabras, para explicarme mejor, cada sarcómero del músculo cardíaco va a tener un solo túbulo T. Además, va a tener unas pequeñas cisternas terminales del retículo sarcoplasmático, que las podemos ver aquí. Pequeñas apenas cisternas terminales del retículo sarcoplasmático, mientras que en el músculo esquelético eran cisternas terminales, un poco más grandes de lo normal. Bien. Entonces, estas pequeñas cisternas terminales del retículo sarcoplasmático, que vendrían a ser todas estas de aquí, están cerca de los túbulos T, que es todo esto de acá, o el túbulo T. Bien, para así formar a lo que se conoce como diada, es otra diferencia entre el músculo cardíaco y esquelético. El esquelético estaba conformado por dos cisternas terminales del retículo sarcoplasmático y un túbulo T. Es por eso que el complejo se denominaba triada. Sin embargo, aquí en el músculo cardíaco es un túbulo T y una pequeña cisterna terminal de retículo sarcoplasmático. Por eso el complejo se llama diada. Bien, otra diferencia. Como se comentó, la despolarización de la membrana del túbulo T activa las proteínas sensoras de voltaje de dihidropiridina. Bien, sin embargo, acá hay otra diferencia entre músculo cardíaco y músculo esquelético.
¿no? La diferencia en el músculo cardíaco radica que estas proteínas del túbulo T, es decir, las sensoras de voltaje de dihidropiridina, tienen un cambio lento de conformación hasta convertirse en canales de calcio. ¿Qué quiere decir? Que en el músculo esquelético mencionamos que estas proteínas sensoras de voltaje de dihidropiridina estimulan a que los canales de calcio que se encuentran en el retículo sarcoplasmático liberen calcio. Sin embargo, aquí no. Aquí en el músculo cardíaco estas proteínas también se convierten en canales de calcio para ingresar calcio al sarcoplasma. Bien. Por consiguiente, al inicio el calcio de la luz del túbulo T se transporta hacia el sarcoplasma. Y este calcio que ingresa al sarcoplasma, pero por parte de las proteínas sensores de voltaje del túbulo T, abren los canales con puerta para la liberación de calcio. Es decir, el calcio abren canales de calcio. Por eso se llama mecanismo de liberación de calcio activado por calcio. Y esto lo que genera es una liberación masiva y rápida de calcio, lo que al fin y al cabo es lo que necesita un músculo tan importante como el cardíaco. Bien, dato importante, mutaciones en el gen que codifica el receptor de rianodina, que es aquel que se encuentra en el retículo sarcoplasmático, se asocia con taquicardia ventricular helicoidal, inducida por esfuerzo, donde se experimentan episodios breves autolimitados de taquicardia, incluso pueden generar fibrilación ventricular y la muerte cardíaca súbita. Bien, ojo con esta taquicardia ventricular helicoidal. Ahora resumamos o hagamos un resumen de la contracción muscular cardíaca. Es muy similar a la del músculo esquelético, pero tiene una pequeña diferencia que es lo que acabo de mencionar. Entonces, la despolarización, ojo, la despolarización del sarcolema es propagada a través de fibras de Purkinje. Aquí, otra diferencia. Mencionamos que en el músculo esquelético la propagación de esta despolarización o de este impulso nervioso era por una motoneurona. Sin embargo, en el músculo cardíaco es a través de las fibras de Purkinje. Bien, entonces, la despolarización del sarcolema es propagada a través de las fibras de Purkinje, como podemos ver aquí, hasta que llegan a su destino en los miocitos cardíacos. Una vez ya llegada esta despolarización a los miocitos cardíacos, genera la apertura de los canales de sodio regulados por voltaje, por lo que el sodio ingresa a la célula. Bien, ingresa el sodio a la célula, es decir, al miocito cardíaco, y la despolarización obviamente se generaliza y llega a la membrana de los túbulos T. Aquí nuevamente tenemos la membrana de los túbulos T. Las proteínas sensoras de voltaje de dihidropiridina cambian su conformación hasta convertirse en conductos de calcio funcionales. Fíjense, acá están las proteínas sensoras de voltaje de dihidropiridina antes de la despolarización y aquí ya cambia su conformación, ¿no? Ya no estimulan directamente a los receptores de rianodina, sino que también se convierten en canales de calcio, para que así calcio que se encuentra en el túbulo T ingrese al sarcoplasma. Fíjese, el calcio que está afuera ingresa al sarcoplasma. Bien, el aumento de concentración citoplasmática de calcio, ya a nivel de las cisternas del retículo endoplasmático liso, abre los conductos receptores de rianodina a nivel del retículo sarcoplasmático. Bien, como mencioné, mecanismo en los cuales los canales de calcio se abren por calcio, ¿no? Calcio que abre a calcio. Así pues, el calcio se libera con rapidez al sarcoplasma, pero ya no de la luz del túbulo T, sino que además también ya del mismo retículo sarcoplasmático. Todo este calcio difunde en los miofilamentos, es decir, en el sarcómero, para así fijarse a la porción de troponina C. Así pues, inicia el ciclo de los puentes transversales de actomiosina, las 5 etapas que mencioné, la generación de la fuerza, y el momento en el que el músculo ya va a ser relajado, el calcio es devuelto a las cisternas terminales y es capturado por la calsecuestrina. Entonces, sí es muy similar al del músculo esquelético, pero la diferencia radica en 2 puntos. Primero, que aquí la despolarización es a través de fibras de Purkinje.
no por motoneuronas, sino por fibras de Purkinje. Y la segunda importante diferencia es que las proteínas sensoras de voltaje de dihidropiridina no estimulan a los receptores de rianodina, sino se vuelven en otros canales de calcio para que el mismo calcio que ellos dejan ingresar estimule a los receptores de rianodina. Algo que se conoce, como mencioné, mecanismo de liberación de calcio activado por calcio. Bien, esas son las dos grandes diferencias de la contracción muscular cardíaca en relación a la contracción muscular esquelética. Ahora hablemos de la lesión y reparación del músculo cardíaco. Una de las razones más frecuentes de muerte de los cardiomiocitos es obviamente el infarto de miocardio, no conocido a nivel mundial el infarto de miocardio, por una irrigación inadecuada, lo que le conocemos como isquemia. Aquí, ojo, aquí las lesiones se reparan mediante la formación de tejido conjuntivo fibroso. No se renueva en un tejido muscular, sino en un tejido conjuntivo fibroso. Por lo que la función cardíaca, es decir, del músculo cardíaco, que al fin y al cabo es contracción, se interrumpe en el sitio de lesión, porque ya no vuelve a ser tejido muscular. Esta muerte de los cardiomiocitos no vuelve a ser músculo, sino es tejido conjuntivo fibroso. ¿Bien? La confirmación del infarto de miocardio es a través de la detección de marcadores del complejo de troponina, ya sea la troponina I y la troponina T, ¿no?, de los filamentos delgados, debido a que estas moléculas suelen liberarse hacia la circulación en unas 3 a 12 horas después de un infarto de miocardio. Entonces, tal vez para aquellos estudiantes que ya van un poco más avanzados de las ciencias básicas, ya estén en patología, fisiopatología, en clínica ya como tal, cuando han rotado por cardiología, obviamente, si es que hablan de infarto de miocardio, ya saben que una de las formas de la detección del diagnóstico de un infarto es pedir los niveles de troponina, ¿no? Y es por este motivo que ante un daño de los cardiomiocitos, estas troponinas del complejo de troponina se liberan hacia la circulación. ¿Bien? Ahora, la muerte del músculo miocárdico conduce a la pérdida de la función cardíaca y la capacidad de bombeo, como mencioné, porque se forma tejido conjuntivo fibroso. Sin embargo, ojo, investigaciones demuestran que los cardiomiocitos conservan cierta capacidad de división. Incluso hasta se han identificado los progenitores de cardiomiocitos endógenos, ya sea en el corazón y la médula ósea. Así que quién sabe que en algún futuro haya una reestructuración o renovación de este tejido conjuntivo fibroso para que tal vez vuelva a ser un tejido muscular cardíaco totalmente funcional, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá. Y ahora hablemos, ya para cerrar el vídeo, del músculo liso. Bien, el músculo liso sí es muy diferente al músculo esquelético y cardíaco en realidad. Bien, el músculo liso se presenta en forma de haces o láminas de células fusiformes alargadas. Por lo tanto, carecen del patrón estriado. Ya nos tiene forma como de estrías. Bien, recuerden que el patrón estriado se observa en el músculo cardíaco y el esquelético. El músculo liso tiene una longitud que varía de 20 a 200 micrómetros. Incluso pueden llegar hasta 500 micrómetros en la pared del útero durante la gestación, es decir, durante el embarazo. Aquí los núcleos se ubican en el centro, al igual que el músculo cardíaco, pero a diferencia del músculo esquelético. Los núcleos se ubican en el centro con un aspecto como de tirabuzón, como de sacacorchos, como por ejemplo podemos ver aquí en estos cortes. No tiene como que forma de un sacacorchos o algo por el estilo. También tienen abundantes mitocondrias, tienen algunas cisternas del retículo endoplasmático rugoso, tiene ribosomas libres, tiene gránulos de glucógeno y un pequeño aparato de Golgi. El resto del sarcoplasma obviamente va a estar repleto de filamentos. Tenemos los filamentos delgados, obviamente, pero ojo aquí, los filamentos delgados, en caso del músculo liso, no están unidos a una línea Z. Miren esta increíble diferencia. El músculo liso, los filamentos delgados no están unidos a una línea Z,
sino están adheridos a densidades citoplasmáticas, a los que se les conoce como cuerpos densos, que en este corte histológico vendrían a ser todos los que señalan las flechitas, ¿no? Todas estas flechitas están señalando cuerpos densos. A estos cuerpos densos es donde se unen los filamentos delgados. Bien, ojo a esta diferencia. Los filamentos delgados obviamente van a seguir siendo van a estar conformados por actina, ¿no? Que participa en la interacción generadora de fuerza con las moléculas de miosina, el ciclo de los puentes. Además de actina va a tener tropomiosina y también va a tener caldesmona y calponina. Tanto la caldesmona como la calponina son proteínas fijadoras de actina que bloquean el sitio de unión para la miosina. De igual forma dependen de calcio y también está controlada por la fosforilación de las cabezas de miosina. Por otro lado, los filamentos gruesos también hay una tremenda diferencia entre los filamentos gruesos del músculo liso con los filamentos gruesos del músculo cardíaco y esquelético. Bien, primero que nada vayamos con la similitud. Los filamentos gruesos de igual forma van a estar formadas por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Sin embargo, la diferencia es esta. En lugar de tener una disposición bipolar, es decir, que la unión de los filamentos gruesos sea cola con cola, que es en la zona desnuda, ¿no? Y por lo tanto las cabezas estén como que en 2 direcciones opuestas. En el músculo liso, los filamentos gruesos van a estar orientados en una dirección en un lado del filamento, es decir, como que mirando hacia arriba, como podemos ver acá, y en la dirección opuesta del otro. Bien, fíjense la diferencia. Esta organización es la del músculo liso, como que la mitad, por así decirlo, la mitad de las cabezas de miosina se encuentran como que mirando hacia arriba y la otra mitad mirando hacia abajo. Sin embargo, tanto en el músculo esquelético como cardíaco, las cabezas de miosina se encuentran como que en lados opuestos y unidas a través de cola con cola, que era la zona desnuda. Entonces, ¿qué es lo que brinda esta organización de filamentos gruesos para el músculo liso? Lo que hace es maximizar la interacción entre los filamentos gruesos y delgados, ya que tiene interacción a lo largo de toda la longitud, ¿no? Por la disposición de las cabezas de miosina. Ahora, en el músculo liso vamos a tener varias proteínas que se relacionan con el aparato contráctil, que no tiene los otros dos tipos de músculos. Por ejemplo, la sinasa de la cadena ligera de miosina. Bien, esta sinasa de cadena ligera de miosina es una enzima que inicia el ciclo de la contracción después de su activación por el complejo calcio-calmodulina, que es algo que hablaremos más adelante. Tenemos la calmodulina, que regula la concentración intracelular de calcio, ¿no? Lo que acabo de hablar, el complejo calcio-calmodulina, que además, por otro lado, la calmodulina junto con la caldemona regulan la fosforilación y la separación de la actina. Y como tercera proteína también tenemos actinina alfa. Pero esta actinina alfa ya no une los filamentos delgados con la línea Z, sino más bien unen los filamentos delgados con los cuerpos densos, como podemos ver aquí. Fíjense la disposición del sarcómero y cómo los filamentos delgados están unidos a un cuerpo denso, ya no a una línea Z, sino a un cuerpo denso. Bien, estos cuerpos densos tienen proteínas de placa de adhesión, como la actinina alfa, lo que acabo de hablar, que fijan los filamentos delgados al sarcolema, por lo que tienen un papel importantísimo en la transmisión de fuerzas contráctiles. Inclusive pueden hasta alterar la forma de la célula, como podemos ver aquí. Bien. Otra cosa un poco ya tal vez más secundaria, no tan resaltante, importante, es que también existe la presencia de filamentos intermedios, ¿no? Estos filamentos intermedios que podemos ver aquí, que son estos de color celeste en el esquema, tienen desmina y bimentina, quienes son esenciales para crear enlaces entre los cuerpos densos del citoesqueleto y el sarcolema, lo que facilita la contracción. Ahora, otra diferencia entre músculo liso en relación o en diferencia, en contraste al músculo esquelético con el músculo cardíaco. Tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco necesitan despolarizaciones para iniciar su contracción.
Sin embargo, el músculo liso no necesariamente tiene que ser por una estimulación nerviosa o por una despolarización. También pueden ser por impulsos mecánicos, por ejemplo. En un estiramiento pasivo del músculo liso vascular que activa los canales iónicos mecanosensibles e inicia la contracción muscular espontánea. En otras palabras, un reflejo. El músculo liso puede contraerse como un reflejo, lo que se conoce como reflejo miógeno. También puede ser por despolarizaciones eléctricas, al igual que esquelético y cardíaco, donde hay una liberación de acetilcolina, de noradrenalina, que estimula los receptores ubicados en la membrana plasmática neuronal y aperturan los canales de calcio sensibles al voltaje, ¿no? Lo que acabamos de hablar en los dos tipos anteriores de músculos. Y no solo pueden ser por despolarizaciones o por impulsos mecánicos o por reflejo, también pueden ser o puede iniciar la contracción del músculo liso por estímulos químicos, como por ejemplo la angiotensina 2, la vasopresina o el tromboxano A2, quienes utilizan vías de segundo mensajero, como el inositol 1,4,5-trifosfato, como los acoplados a la proteína G o como el óxido nítrico. Bien, estos estímulos químicos no requieren un potencial de acción y la despolarización celular. Entonces, el músculo liso, aparte de despolarizaciones eléctricas, también puede iniciar su contracción por otros tipos de estímulos, como reflejo, que es el impulso mecánico, o también por estímulos químicos a través de vías de segundo mensajero. Bien, otro dato importante y diferencia entre un músculo liso en contraste al esquelético y el cardíaco. Ahora, otra diferencia también de importante es que las células musculares lisas carecen de túbulos T, no tienen túbulos T, sino que en su lugar tienen invaginaciones del sarcolema, de la membrana plasmática, a los que se les conoce como caviolas. Bien, no tiene túbulos T, tiene caviolas. Entonces, el mecanismo de contracción en el músculo liso sí es altamente diferente a los mecanismos del músculo cardíaco y liso. Bien, primero que nada, las caviolas lo que hacen es entregar calcio al sarcoplasma. Bien, aquí podemos ver el calcio que ha sido entregado. El calcio va a ingresar a la célula del músculo liso para así unirse a la calmodulina, que aquí la podemos ver, generando el complejo calcio-calmodulina. Bien, este complejo calcio-calmodulina se va a fijar a la cinasa de la cadena ligera de miosina, que es este de aquí. Fíjense cómo aquí ya se unió el complejo calcio-calmodulina con la cinasa de la cadena ligera de miosina. De esta manera, se va a activar esta cinasa de la cadena ligera de miosina para activar la reacción de fosforilación de la cadena ligera reguladora de la miosina. Recuerden las cadenas ligeras que se encuentran en el brazo de palanca. De esta manera, las moléculas de miosina del músculo liso cambian su conformación de inactiva, como podemos ver aquí, inactiva como que está plegada, a una activa, es decir, desplegada, como se encuentra donde está pasando el marcador, ¿no? Pasa de ser desplegada a una forma activa. Y al estar desplegada, al estar activa, pueden adherirse a los filamentos de miosina polares laterales. Bien, además, también se activa el sitio de fijación para la actina en la cabeza de miosina, quien en presencia de ATP se flexiona y produce la contracción, el ciclo de puentes transversales. Y cuando se desfosforila, ojo, cuando se desfosforila, la cabeza de miosina se disocia de la actina, por lo que las moléculas de miosina vuelven a plegarse, es decir, de estado inactivo. Bien, así se genera en este caso la contracción o los fenómenos para que se genera la contracción y relajación del músculo liso. Ahora, otra cosa importante de mencionar es que las células musculares lisas pueden permanecer contraídas durante lapsos prolongados de tiempo sin fatigarse, ya sea a modo de onda como en el caso de los movimientos peristálticos del tubo digestivo o del conducto espermático del varón, o también a través de movimientos expulsivos
como en caso de la vejiga urinaria, la vesícula biliar y el útero. Bien, como mencioné, el músculo liso exhibe una actividad contráctil espontánea, es decir, un reflejo. Puede ser por un impulso mecánico, por lo que no necesariamente el músculo liso necesita un estímulo nervioso. Ahora, las células musculares lisas tienen canales de calcio regulados por ligandos, ¿no? Quienes son activados por hormonas, lo que mencioné de los estímulos químicos. Por ejemplo, tenemos la oxitocina, tenemos la vasopresina o la hormona antidiurética, mediante sus vías de segundo mensajero. Entonces, la idea con la que quiero que se queden en este punto es que el músculo liso, obviamente vuelvo a mencionar, no solamente necesita o no solamente requiere para iniciar su contracción de un impulso nervioso, sino también puede ser por un reflejo miógeno, que es el impulso mecánico, o puede ser por un estímulo químico, que son hormonas. Fíjense aquí en la célula del músculo liso cómo tiene receptores de hormonas, ¿no? Acá está el receptor, aquí está la hormona que se une, y por vías de segundos mensajeros se genera liberación de calcio por el retículo endoplasmático liso y la demás, lo que prosigue, ¿no? En los fenómenos de la contracción del músculo liso. Entonces, quédense con esa idea. El músculo liso no necesariamente necesita de estímulos nerviosos para generar su contracción. Dato importante, la oxitocina es un potente estimulador o es una potente estimuladora de la contracción del músculo liso, por lo que desempeña un papel importante en la contracción uterina durante el parto. El útero, la pared del útero, es músculo liso. Por lo tanto, puede ser estimulado por una hormona, en este caso la oxitocina, ya que es una potente estimuladora de la contracción del músculo liso. Por eso es que es muy importante la revisión de oxitocina en mujeres embarazadas para saber si es viable o no el parto, ya sea natural o se necesite de una cesárea. Bien, aquí radica la importancia de saber que el músculo liso necesita o también puede contraerse por hormonas como la oxitocina. Y bien, eso es todo con respecto a tejido muscular, ¿no? Un tema importante, interesante, a mí se me ha hecho muy interesante, no sé ustedes, pero bueno, estoy utilizando, ya saben, histología de Ross para hablar todos estos temas de histología. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, dejar su like en caso que les haya agradado la ponencia y también compartir mis vídeos o compartir mi canal en general con aquellas personas que sepan que van a ingresar a la Facultad de Medicina o que se encuentran en los primeros ciclos, en los primeros semestres, donde están estudiando todo esto de las ciencias básicas, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo donde, si no me equivoco, sigue tejido nervioso. Bien, el último tipo de tejido para ya después iniciar con los temas ya poco más centrado a los sistemas, ¿no? Como el sistema cardíaco y demás. Entonces nos vemos en el siguiente vídeo donde hablaremos de tejido nervioso. Muchas gracias por ver.